¿Qué nos depara la inflación y los tipos de interés que fija el Banco Central Europeo en este final de 2023? ¿Y qué nos tocará ver en 2024? Vamos a comentarlo hoy con Samuel. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos escuchéis. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Estamos de nuevo con nuestra serie Econominutos dentro del proyecto Value for All. Le damos la bienvenida una vez más a Samuel Díaz Jiménez. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gustavo. Encantado de estar de nuevo contigo. Muy bien, encantado de verte de nuevo y hoy vamos a hablar de un tema que creo bueno, fue por lo que nosotros nos conocimos, hablando de política monetaria, de la inflación y de cómo una cosa impacta sobre la otra. Y dejamos por aquí, saqué el primer vídeo sobre si de Winter is Coming, sobre si esta inflación realmente pues, es el final de un ciclo económico importante para nosotros. Lo que sí sabemos es que en los últimos meses ha ido subiendo el Banco Central Europeo los tipos de interés hasta llegar al 4,5%. Y ahora la pregunta que tenemos es si lo va a mantener alto o si los empezarán a bajar. Sobre esto, Samuel, ¿tú qué impresión tienes? ¿Qué es lo que crees que va a hacer el Banco Central Europeo en los próximos meses? Gustavo, yo creo que al final el Banco Central Europeo, con la subida de tipo última, también ha lanzado un globo sonda a la economía para ver cómo reacciona, para ver cómo se sobrepone. También es un tema muy delicado porque la eurozona, como ya hemos comentado aquí en varias entregas de Econominutos, ya entró en recesión, ya ha tenido más de 2 trimestres en consecutivos en negativo, en crecimiento económico. Y yo creo que al final el Banco Central Europeo tampoco sabe qué caminos tomar porque se encuentra arrodillado ante su propia realidad, ante una realidad que es muy parecida o tiende a parecerse a la de los años 70, en la que hubo nulo crecimiento económico y años de mucha inflación. Hablamos de décadas, décadas sufriendo la inflación y que no se supo reaccionar. Entonces, están siendo previsiblemente duros o restrictivos, pero es que yo creo que tampoco les queda otra, Gustavo. Pero tampoco quiero ser demasiado, porque ya la economía, como hemos comentado antes, en 2019 ya venía decreciendo, ya venía ralentizándose. O sea, estamos hablando que en 2023 puede ser mucho peor, en un escenario en que el que yo creo que se podrían seguir subiendo los tipos, pero también yo creo que el Banco Central Europeo va a ver unos meses qué hace, y yo creo que a lo mejor en marzo, que en marzo podría decidir otra vez subir los tipos de interés. Pero es que, Gustavo, no lo sé, también dependerá de cómo vaya reaccionando la inflación a esa subida de tipos. No lo sé, pero que no me cabe la menor duda, por las palabras de la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, de que hará todo lo que sea necesario para menguar la inflación. O sea, el Banco Central Europeo, si se tiene que llevar más economía por delante, aunque sea doloroso, yo creo que lo hará en detrimento de seguir bajando la inflación, ¿no? Pero claro, aquí está la pescadilla que se muerde la cola. Si la política fiscal no se sigue controlando adecuadamente, que yo creo que el Banco Central Europeo también estará detrás de eso, si no se modifica esa política fiscal, pues obviamente tendremos problemas durante muchos más años. Bueno, yo en eso no estoy tan seguro, Samuel. Yo creo que el Banco Central Europeo no será del todo insensible a que haya una recesión en la Unión Europea. Yo creo que ellos tienen mucho miedo a que se les acuse de hacer entrar a la Unión Europea en una recesión y que tienen muy patente toda esta discusión que ha habido siempre en el ámbito económico sobre si la Gran Depresión del 39, si era o no responsabilidad de la Reserva Federal. Y yo creo que el Banco Central Europeo está muy preocupado de no realmente que no le puedan acusar de dañar mucho la economía, ¿no? Entonces, yo ahí tengo mis dudas de que realmente esté dispuesta Christine Lagarde a pasar a la historia como la que generó la crisis más monumental de la Unión Europea. Y por eso yo soy más de la idea de que va a preferir, digamos, estarse un tiempo más inactiva, esperando a ver qué pasa. Pero sospecho que si hay una recesión que afecte particularmente a Alemania, como parece que está siendo, ¿no? Es decir, que dentro, como hemos comentado una vez, la recesión de la Unión Europea viene sobre todo, es ahora una recesión muy liviana. Estábamos en el -0,1, -0,2, pero porque algunos países seguimos creciendo, como por ejemplo España, a pesar de que otros países como Alemania están en un decrecimiento más grande. Entonces, de promedio, se queda más o menos casi en el cero, pero está impactando esta vez más en Alemania, ¿no? Entonces, yo no sé si tendrá realmente
los bemoles, la presidenta del Banco Central Europeo, de hacer algo que dañe muy directamente la economía de Alemania. No sé a ti esto qué te parece, Samuel. Bueno, a ver, es verdad que ellos saben con las consecuencias que tiene la subida de tipo, que al final es un freno de mano de la economía, ¿no? Sin más, vamos. Entonces, claro, yo no es que lo crea, sino es que lo ha dicho en varias declaraciones, o sea, que es que ya, y con vehemencia, ha dicho que hará todo lo que sea necesario, porque es verdad que podría pasar a la historia como una presidenta que generó una crisis muy importante, pero es verdad que es que yo no sé, Gustavo, qué es más peligroso. O sea, una recesión de unos años que pueda ser más dura, o menos lesiva, o más lesiva, pero es que ya hemos visto a lo largo de la historia lo perjudicial que es para una economía los periodos de inflación tan grandes. Y después, no solo periodos de inflación, sino inflación acompañada de un nulo crecimiento económico. O sea, yo creo que sabemos lo peligroso que puede ser y más sabiendo cómo está el sudeste asiático, cómo aprietan los tigres asiáticos, cómo está el mundo, cómo está cambiando, cómo está llegando ahora la tecnología, la inteligencia artificial, cómo está confeccionándose el mundo y el nuevo orden mundial, como dicen, ¿no? Entonces, yo creo que van a hacer todo lo que sea necesario. De hecho, en la Reserva Federal así lo han hecho. Y no creo que les tiemble el pulso, aunque obviamente, aunque parezca que lo dicen así muy vehementemente, yo creo que también estará pactado con los diferentes estados y bueno, también teniendo en cuenta que al final lo que puede hacer tambalear que la subida de tipos también haga mucho daño a la economía de los diferentes países es también sus deudas públicas, ¿no? Es como están desaneados. Y tú ves la prima de riesgo a día de hoy del Estado español y más maquillaje es imposible. O sea, porque al final esa deuda, esa prima de riesgo no la tiene porque sea su economía muy buena, o muy potente o muy robusta, sino porque está bajo el paraguas de la Unión Europea. Al igual que la financiación que está encontrando en los mercados España para colocar sus bonos no es la misma que si estuviera sola sin estar bajo el paraguas de la Unión Europea. Entonces, claro, son varios factores que habría que analizar y que habría que seguir en el tiempo, pero bueno, ya lo iremos viendo y lo iremos comentando aquí en Econominutos, ¿no? Eso es. Hay una cuestión que es importante y es que, claro, a pesar de que han ido subiendo los tipos y la inflación parecía que se había ido moderando, pues de repente a veces hay repuntes, ¿no? Yo creo que esto es un tema que ahora mismo no tenemos seguramente la suficiente distancia para entender cuáles son digamos, los factores que influyen en esa inflación. Nosotros hemos varias veces comentado que pensamos que la inflación, la base de la inflación que estamos viviendo ahora se debe a el aumento de la cantidad de dinero que había producido el Banco Central Europeo y la Reserva estadounidense por inundar de liquidez el mercado con unos tipos de interés muy bajos, ¿no? Que eso había sido prácticamente 15 años de tipos de interés bajos y que eso había inundado de liquidez el mercado y eso era una bomba que se iba cebando hasta que en un momento ha explotado como inflación. Entonces la pregunta es, claro, si ahora que llevan un tiempo reduciendo la cantidad de dinero, ¿por qué a veces vuelve a repuntar la inflación? ¿No? Y entonces ahí, digamos, yo la explicación que un poco la encuentro es que al final el efecto base no quiere decir que no haya otras pequeñas variables que le afecten por encima, ¿no? Indudablemente el hecho de que las decisiones que tome la OPEP a la hora de fijar la producción de petróleo, pues hace que el precio del petróleo fluctúe, ¿no? Entonces, aunque hay un efecto de base de la cantidad de dinero que hay en la economía, lo que haga la OPEP puede o bien aumentar ese efecto base o bien reducirlo, ¿no? Entonces, puede haber momentos en los que, a pesar de que el efecto base se esté conteniendo, si de repente la OPEP o Arabia Saudí o uno de los países decide reducir la cantidad de petróleo y hace que el precio del combustible esté subiendo como está subiendo ahora, pues eso hace subir la inflación, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que hay que ser capaz un poco de entender esos precios que se desacoplan, ¿no? Otro tema también muy importante es el precio de la vivienda, aunque no es lo que más impacta en el IPC porque está muy promediado a la baja, pero desde luego en el día a día de la gente sí es una cosa que se comenta mucho sobre el precio de la vivienda, si sube o si baja, ¿no? Esta última semana, Daniel del Pozo Salinas de Idealista ya ha comentado que empiezan a notar
una reducción del precio de la vivienda, que habrá que ver si es una cosa puntual de unos meses o si el tema se consolida, ¿no? Había mucha gente que entendía que siendo los jubilados grandes tenedores de viviendas en propiedad, a la hora de vender, pues no tienen mucha necesidad de bajar los precios porque las pensiones han ido subiendo más que proporcionalmente la mayoría de los salarios, ¿no? Entonces, hay que pensar que también la inflación, aunque siempre estamos hablando del IPC y de los precios promedio, al final la inflación se fija por las decisiones que toman los agentes individuales, ¿no? Entonces, tenemos que ver que, por ejemplo, en el caso de la vivienda, ese efecto pues, puede producirse, ¿no? Que haya gente que no necesita vender porque su situación económica es comparativamente mejor que la del resto de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues en la medida que eso suceda, pues eso puede afectar también. No sé si, Samuel, nos quieres dar tu visión sobre este tema de los precios para ya cerrar el podcast. No, coincido contigo que al final el tema de la inflación se está abordando en muchos medios de comunicación y en muchos ámbitos, pero es verdad que es muy complicado porque es que como estamos viendo, hemos comentado, aquí hemos comentado política fiscal, el tema de la vivienda, la OPEP y el precio del petróleo, y eso hay millones de factores, o sea, son infinitos los factores que pueden hacer que la inflación mengue o no mengue. O sea, nos podríamos tirar aquí no con minutos, sino con horas. O sea que al final estoy de acuerdo contigo y a lo largo de los meses iremos en nuestras entregas semanales, iremos también desgranando un poco los distintos factores que pueden aludir a eso. Muy bien, pues nada, Samuel, lo dejamos hoy aquí. Encantado de verte por aquí y de tenerte por aquí y a ver si seguimos la semana que viene, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros y como siempre, un placer. Un abrazo, que vaya bien. Hasta luego.